Bien, buenos días. En el día de hoy vamos a conocer lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano se forma con dos líneas rectas que se cortan entre sí, formando cuatro ángulos rectos. Aquí se intersecta, donde forma el origen de ambos cuadrantes. ¿De acuerdo? La línea vertical le llamamos ordenada, la ordenada de Y. Y la horizontal le llamamos abscisa. ¿Me doy a entender? ¿Qué es un plano cartesiano? Son dos líneas que se cortan entre sí. Esa que forma, ¿verdad? Que se corta entre sí, formando cuatro lados rectos. Ángulos Donde tiene un punto, un solo punto en común, ¿verdad? O donde intersecta. El plano cartesiano tiene sus siguientes partes. Repito nuevamente. La línea vertical le llamamos ordenada y la línea horizontal le llamamos abscisa. ¿De acuerdo? La abscisa le corresponde a X. X viene siendo la línea que va horizontal y la línea vertical le pertenece a Y. ¿De acuerdo? Vertical ordenada, que representa a Y. Horizontal abscisa, que viene siendo X. ¿De acuerdo? Ordenada, vertical, abscisa, horizontal. ¿Me sigue? La línea vertical, ¿cómo le llamamos? La vertical, ¿cómo le llamamos? Ordenada. Ordenada, ¿verdad? Esa viene siendo la ordenada. Vamos a ponerlo así. ¿De acuerdo? La vertical. Y la horizontal, Abscisa. abscisa. Bien. Ok. Abscisa. Vamos a abreviarlo porque vamos a ir trabajando. Vamos a ponerle abscisa, ¿verdad? Aquí le ponemos la or. Bien. Abscisa ordenada. ¿De acuerdo? Entonces, la vertical es la ordenada. ¿De quién? De Y. Y la horizontal, abscisa de X. ¿De acuerdo? Entonces, al esa línea cruzarse, forma cuatro ángulos rectos. Los puntos se forman colocando a X, Y. Primero X, Y. ¿De acuerdo? A su vez, formando los cuatro cuadrantes. Primer cuadrante se forma contrario al movimiento de la aguja del reloj. Es decir, ¿Y cómo giran las agujas del reloj? o la aguja del reloj gira hacia la derecha, tap, 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 y lo vamos a numerar contrario a la aguja del reloj. Para la izquierda. Si se mueve así, ¿cómo lo vamos a mover? Contrario. Entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? No así. 1, 2, 3, 4. No. Es contrario. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Primer cuadrante. Claro. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Me doy a entender? Yes. ¿Estamos claros? La línea vertical le llamamos ordenada, que le pertenece a Y. la horizontal, le llamamos abscisa y le pertenece a X. Esas dos líneas, cuando se cruzan, ¿qué forman? Un plano cartesiano. Un plano cartesiano. A su vez, ¿se forman cuántos cuadrantes? Cuatro cuadrantes. ¿Y cómo se enumeran esos cuadrantes? Contrario a la aguja de reloj. Muy bien. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Me voy a entender? Ok. En este caso, señorita, al cruzarse esas líneas,
vamos a tener la siguiente composición. Por encima de la línea vertical, los números son positivos. Hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. Hacia la derecha, positivo. Y hacia la izquierda, negativo. ¿De acuerdo? Observa. Hacia arriba, ¿cómo van los números? Subió. Por ejemplo, la venta de este año subió. ¿Qué significa eso? Que son positivos. La venta de este año que pasó, bajó. Entonces son negativos. ¿De acuerdo? Hacia abajo, negativo. Hacia la derecha y hacia la izquierda, negativo. ¿Me doy a entender? Preguntas. Pregunta. Pregunta. Hacia arriba, Y hasta arriba es positivo. El origen. Y hacia abajo, Negativo. origen. X hacia la derecha, Positivo. origen. X a la izquierda, Negativo. negativo. ¿De acuerdo? ¿Cómo le llamamos a esa línea horizontal? Abscisa. Abscisa. Muy bien. ¿Y a la vertical? Ordenada. Bien. ¿Cómo se forman los cuadrantes? Son contrario a la, ¿cómo se dice? A la aguja del reloj, al movimiento. Primero, segundo, a la manecilla tercero, a la aguja. Muy bien, está bien, a la manecilla. Sí, que yo... ¿De acuerdo? Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hacia abajo, ¿cómo representa la Y? ¿Eh? La Y hacia abajo, ¿cómo es? Negativa. ¿Y la X a la izquierda? Negativa. ¿Y X a la derecha? Positivo. ¿Y Y hacia arriba? Positivo. Muy bien, estamos aprendiendo. Eso es importante. Ahora bien, ¿cómo nosotros formamos un punto? Para ubicar un punto en el plano cartesiano. Ajá. ¿Cómo nosotros lo ubicamos? Un punto se representa de la siguiente manera. Observe. Punto. X, Y. Un punto se forma siempre colocando la X primero y la Y de segundo. X, Y. ¿De acuerdo? X, Y. Siempre colocamos a X de primero. X, Y. No importa que esté negativa o esté positiva. ¿Hay un porqué o solo dijeron que es así? Bueno, los expertos en el plano cartesiano no tienen un porqué. Solo que se coloca la X primero y la Y de segundo. Si hay un porqué, lo vamos a investigar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para la próxima clase. Por el momento, en matemática básica, el punto se representa con X, Y. Bien. Luego vamos a profundizar el porqué. Y gracias por la pregunta. Eso crea curiosidad. Continuamos. El punto X, Y. Primero colocamos a X y luego colocamos a Y. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, en ese punto, si yo voy a indicar un punto en el plano cartesiano y yo tengo el punto 1 menos 2,3. ¿A quién representa el menos 2? Negativo. ¿Pero a quién representa? A X. A X. X negativo. ¿Y quién representa a Y? El 3. El 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en el menos 2. ¿De acuerdo? Ajá. Y depende cómo esté Y, subo o bajo. ¿Me doy a entender? Ajá. Si está positivo o negativo. Si, por ejemplo, yo quiero saber en qué cuadrante cae ese punto. ¿En qué cuadrante cae? En el 2 negativo. En el segundo cuadrante. ¿Por qué? Yo aquí tengo menos 2, ¿verdad? Me ubico en menos 2. ¿Y subo cuántas unidades? 3. Porque es positiva. Me ubico aquí, ¿verdad? Y subo 3 unidades. Entonces aquí está el punto 1. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿ese punto dónde cayó? En el segundo cuadrante. ¿Me explico? Tengo el punto 2. Punto 2. Ese cuadrante, ese punto, ¿dónde cae? En X, en el cuadrante 1. Porque X positivo. ¿Seguro? 3 positivo. ¿Seguro que cae en el primer cuadrante? Positivo.
positivo. Espérate, déjame Analiza, Sí, analiza. porque X va 3, primero. 3 positiva y menos 1 negativo. ¿En qué cuadrante cae? 3 positiva. 3, el 3 a quién representa. A X. Y el menos 1, A Y. Por eso te entonces, dije Y. entonces ¿dónde está Y negativo? Ah, no, que este cuadrante en el 4. Entonces cae en el cuarto En- cuadrante. Ajá, Nos ubicamos en el 3. ¿Y cómo está el 1? negativo. ¿Qué hago? ¿Subo o bajo? ¿Cómo se dice? ¿Subo o bajo? No sé. ¿Subo o bajo? Baja Bajo. un cuadro. Bajo un punto, un espacio, porque 3, menos 1. Siempre me ubico en X y bajo o subo Y. Como Y está negativo, ¿qué hice? Baja. Porque Bajé. Y Negativo. para abajo es negativo y para arriba es positivo. Correcto. Bien. El punto 3. ¿En qué cuadrante cae el punto 3? A ver, déjame ver. En el 1, 2, en el 3. En el tercer cuadrante. Menos X menos Y menos 2, menos 3. ¿Qué hago? Me ubico primero en menos 2. ¿Y qué hago con Y? ¿Subo o bajo? Baja 3 puntos. Unidades. ¿Verdad? Me ubico en el 2 y bajo hacia el 3. ¿Me explico? Aquí está el punto 3. Ahí se forma un. Bien, luego vamos a formar figuras geométricas en el plano cartesiano. Por el momento queremos que usted aprenda a identificar los puntos, conocer los cuadrantes y graficar. ¿De acuerdo? Pregunta con respecto a esto. ¿Dónde está ubicado el primer cuadrante? El primer cuadrante, ¿dónde está ubicado? Dame la coordenada. En X, en Y positivo. No. X, Y. Ambos positivos. Ahora, el segundo cuadrante sería. Y positivo y X. No. Recuerda que primero decimos X. Ah. X, Y. X. No. Menos X. Yo iba a decir X negativo, pero lo mismo. No. Menos X, Y. Ese es el segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Menos X negativo. Menos Y. No. Si tú dices menos, no tienes que decir negativo. Menos X, menos Y. Cuarto cuadrante. X, menos Y. Y el primer cuadrante, X, Y. You understand? Preguntas. Primer cuadrante, X, Y. Recuerda que siempre colocamos a X primero. No importa que esté negativo o positivo. Aquí sería segundo cuadrante, menos X, Y. Tercer cuadrante, menos X, menos Y. Cuarto cuadrante, X, menos. O sea, que se coge la que le sigue. Claro. No, claro, porque estamos de este lado. Si estamos de este lado, aquí pertenece el segundo cuadrante, menos X, Y. De este lado, X, Y. De este lado, menos X, menos Y. Y de este lado, X, menos Y. Siempre colocamos a X. Yo estoy ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Cómo yo me ubico? X, menos Y. Menos Y. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, pues me olvidó. ¿Eh? Se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? La pregunta. Ah, la pregunta que me iba a hacer. Ok. Entonces, cuando te recuerde de la pregunta, vamos a ubicarnos cuántos puntos. Pregunta con respecto al tema. Bien. Entonces, vamos aquí. Look at the board. Look at the board. Please attention. Yes. Look. De mirar. Look the board. Mira la pizarra y pon atención. Please play attention. Pay attention. Yes. Continuamos. Continue. Bien. El punto X, Y. Punto 1. Menos 2,3. El 2 ¿a quién representa? A E menos X. Y 3 a Y. Entonces, ¿dónde está menos X, Y? Aquí, en el segundo cuadrante. Menos X, Y. Entonces, nos ubicamos en menos 2 y subimos ¿cuántas unidades? 3, porque es positiva. Bien. El punto 2. 3, menos 1.
Me ubico, ¿verdad? En el 3 positivo. Siempre me ubico en X primero. ¿Cómo está X? Positivo. ¿Y cómo está Y? Negativo. Entonces, ¿subo o bajo? Baja. Entonces voy a bajar, ¿cuántas unidades? Una. Una. Aquí. ¿Cómo está la X? Negativa. ¿Verdad? Aquí. ¿Y qué hago? ¿Subo o bajo? Baja. Porque Y está negativa. Bajo las 3 unidades. ¿Está entendiendo ahora? Porque depende de la X, es que tú te Ya. vas a ubicar. Después de X, o sea, yo me ubico en X. Y depende de cómo esté Y, subo o bajo. Ajá. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Otro ejemplo. P4. 3,5. ¿Qué yo voy a hacer ahí? Me voy a ubicar en el 3 positivo. ¿Y dónde entra el 3 positivo? A la derecha. Muy bien. ¿Y En de el ahí qué cuarto hago? cuadrante. ¿Y cómo está el 5? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Qué hago? ¿Subo o bajo? Sube. Perfecto. Entonces me ubico en el 3 y subo 5 unidades, ¿verdad? Bien. Es el punto 4. ¿Me voy a entender? ¿Segura? Siempre me ubico en X. Si X está negativa, ¿verdad? Lo busco aquí. Ahora, ¿cómo está la Y? Positiva. ¿Subo o bajo? Sube. Aquí. ¿Cómo está la X? Positiva. Me ubico, ¿verdad? Siempre me ubico primero en En X. Y depende de cómo esté Y, subo o bajo. Me ubico en X. ¿Qué hago? ¿Subo o bajo? 3 unidades. Me ubico en X. Negativa. ¿Subo o bajo? Baja. Porque Tres. negativa. Me ubico en X. ¿Subo o bajo? Sube. 5 unidades. Me ubico en X. ¿Subo o bajo? Sube. 3 unidades. ¿Me voy a entender? Ujú. Entonces siempre nos ubicamos en X. De ahí depende cómo esté Y. Subo unidad, subo si es positiva. Y bajo si es negativa. Pregunta. Pregunta. No tengo. Any question? Any question? No. Entonces, muy bien. Cerramos entonces esa parte de ahí. Retroalimentación. Un plano cartesiano se forma como Dos líneas que se cortan entre sí, conectadas por un mismo punto, formando un plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por la línea, por la vertical, ¿cómo se llama? ese se me olvidó, Ordenada. ordenada, y la vertical abscissa. No, la horizontal. Horizontal. Vertical va parada, Ajá. que esa es la Y. Esa es la ordenada. Horizontal abscissa. Muy bien. Continuamos. Los cuadrantes se enumeran al revés a la manecilla del reloj. Perfecto. Ya, eso fue lo que yo me aprendí. Ya. Ay, que primero tenemos que, vamos a decir, enfocarnos en X, y depende cómo esté Y, así se decide si sube o baja. Muy bien. Depende cómo esté Y, yo subo o bajo. O baja. Excelente. No, pero tú mereces un aplauso. Aplauso. La niña está aprendiendo. Felicidades. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios.